Ahora vamos a pasar a un componente de información internacional. Vamos a actualizar el comportamiento epidémico que están teniendo las principales o las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Ya veíamos también la semana pasada cómo el continente europeo, para efectos de la epidemia activa, que representa para efectos de la pandemia 14%, esos son los casos activos, los casos recientes, personas que en los últimos 14 días iniciaron con signos y síntomas en todo el mundo, es 14% la pandemia activa a nivel mundial, recordando que en México esa proporción es solo del 4%, y vemos como el continente europeo, que ya la semana pasada estaba acercándose al 50%, pues bueno, al corte del día de hoy lo rebasa por un poquito, 50.4%, y veíamos precisamente que a efectos de los rebrotes que han estado ocurriendo en varios países de Europa, pues bueno, la epidemia activa, en este caso la pandemia activa, se concentra precisamente en el continente europeo, que pues en este momento acapara prácticamente la mitad de toda la pandemia activa a nivel mundial. Lo sigue el continente o la región de las Américas con un 30.6%, todavía es una presentación importante, y luego vendrían las otras 4 regiones que en orden o en magnitud estaría la Asia sudoriental con un 11.3% también de actividad. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál ha sido el comportamiento epidémico de estas regiones en función precisamente de los casos diarios, de cómo se han estado presentando, y un poco en las curvas podremos evidenciar la magnitud que ha tenido la pandemia para cada una de estas regiones. Visualmente podemos notar que las primeras 3 regiones que están en la parte superior, Pacífico Occidental, África y Mediterráneo Oriental, pues han tenido una menor magnitud, es decir, mucho menos casos que los que en su momento vemos representados en Europa, Asia Sudoriental y América. Aún así, si echamos un ojo al Mediterráneo Oriental, a pesar de que tiene una baja cantidad, digamos, de casos en comparación a las otras regiones, vemos cómo en las últimas semanas también han incrementado su actividad epidémica. Aquello que a mediados de año había estado teniendo una tendencia descendente se convirtió inmediatamente en una tendencia ascendente, y en las últimas semanas inclusive ya la cantidad de casos por día ha superado a la que tuvieron en un momento en los primeros meses del año, es decir, hay una actividad importante. Ya veíamos que Europa desde hace 3 semanas, ya prácticamente hace un mes, había iniciado nuevamente con actividad epidémica importante, con rebrotes en varios de los países europeos, y en este momento la cantidad de casos diarios que tenemos en Europa es 6 veces más que la que en su momento tuvieron al inicio de la pandemia. 6 veces más, esto es una, lógicamente, actividad muy, muy importante. En el caso de Asia Sudoriental, continúa con una tendencia descendente desde hace aproximadamente 3 meses. Esperemos que esto continúe, aunque pareciera empezar a formarse una especie de meseta en las últimas semanas. En el caso de las Américas, ya veíamos también en la actualización de la semana anterior que iniciaba nuevamente una tendencia ascendente en el último mes y medio, y que además esta tendencia estaba ya prácticamente en los mismos niveles de casos diarios que se presentaron, digamos, en el primer ACME, en el primer pico que para efecto del continente americano se tuvo a fines de junio, durante los meses de julio. Vamos a ver ahora la misma gráfica, pero ahora con el comportamiento de las defunciones, que sería la siguiente gráfica. Las primeras 3 también con una menor magnitud, aunque vemos que el Mediterráneo Oriental, así como lo veíamos en los casos, también sus defunciones empiezan a incrementarse y empiezan a tener niveles de defunciones diarias como las tenían en su primera ola epidémica. Si vemos Europa, había empezado a tener un repunte en las defunciones. Decíamos que en la medida que la magnitud y la transmisión y los casos continuaran incrementándose, de seguro las defunciones también lo harían, y lo que vemos ya en la actualización precisamente al día de hoy es que las defunciones nuevamente están teniendo una presentación de prácticamente 4.000 o más defunciones diarias, como en su momento la tuvieron durante la primera ola o el primer pico en los países europeos, y eso estamos hablando de febrero, marzo y abril
de este año. Entonces están nuevamente llegando a estos niveles de afectación, considerando que las defunciones, pues bueno, son la peor complicación o el peor desenlace que tenemos en relación a COVID-19. El Asia sudoriental sigue la tendencia de los casos, es decir, una disminución también en sus defunciones, y América, a pesar que en los casos ya muestra un incremento importante de actividad que ha llegado inclusive a lo que comentábamos teníamos a mediados de año, en el caso de las defunciones todavía no vemos este efecto, todavía hay una tendencia descendente, aunque con una ligera meseta o estabilidad en las últimas semanas, pero al menos todavía no un repunte en las defunciones como sí claramente lo estamos viendo en el continente europeo. Vamos a pasar a ver otro grupo de gráficas también de estas regiones para ver un poco el comportamiento de los casos nuevos por millón, y aquí es un poco o mucho más evidente cómo está afectando en estos momentos la actividad epidémica a Europa. Por mucho ha superado la de las Américas, inclusive la de América del Norte, que es la que también ha presentado un incremento en el último mes, pero si vemos la tendencia y la velocidad de cómo ha crecido la epidemia en Europa, sus epidemias para los países, su pandemia para todos ellos, es lógicamente una velocidad y una tendencia mucho más acelerada que la que vemos en el caso de América del Norte, en donde inclusive el incremento es de semanas más reciente, con una menor velocidad en su ascenso, pero que de todas maneras continúa con esta tendencia importante de sumar casos todos los días. Si vemos la forma de la curva, esta curva está básicamente representada por la actividad que está ocurriendo en Estados Unidos de América. Si vemos América del Sur, continúa la tendencia descendente que habíamos ya visualizado la semana anterior, inclusive con una disminución importante en los últimos días, y Asia, África y Oceanía con tendencias bastante basales, al menos en comparación a las otras regiones que hemos visto, con el continente asiático en su momento sí teniendo todavía una actividad que no evidencia disminución importante, sino más bien que se mantiene activa, similar a los meses previos. Veamos la siguiente, que es la última de este grupo, y que es precisamente el comportamiento de las defunciones. Europa continúa, como decíamos, la escalada de estas. Si vemos el punto en el cual se encuentra en este momento Europa, decíamos que prácticamente se está acercando a la intensidad de defunciones nuevas por millón que tuvieron durante su primera ola, y eso va a generar un impacto importante en materia precisamente de defunciones. Y si bien es cierto, América del Norte para efecto de casos tenía una aceleración importante y un incremento en las últimas semanas, podemos ver aquí que para efecto de las defunciones no es así. Sí hay una tendencia ascendente, sí hay un incremento, pero aún todavía ni siquiera sobrepasa el que se observó a mediados de año y está todavía muy por debajo de la intensidad y pico que en su momento alcanzó a principios de la pandemia. Entonces, un comportamiento que también hay que vigilar muy de cerca. América del Sur, concomitante con la presentación de sus casos, también mantiene una disminución importante de sus defunciones, y Asia, África y Oceanía también con comportamientos muy basales. Entonces, estos gráficos son importantes comentarlos, hacerlos del conocimiento de la población para, como hemos estado diciendo, la epidemia no se ha acabado en México, ni tampoco la pandemia se ha acabado a nivel mundial. De hecho, dependiendo de la región en el mundo en la cual una persona se encuentre, podemos ver que todavía hay una transmisión y una actividad importante de la pandemia de COVID-19, sobre todo en las regiones del mundo en donde estamos entrando a la temporada invernal. México está entrando también a la temporada invernal, y de ahí que debemos de extremar precauciones y debemos de poner en práctica en el día a día todas aquellas actividades, estos nuevos hábitos que estamos recomendando se implementen en lo individual, que si lo hacemos en lo individual vamos a poder protegernos todos de manera colectiva. Sería la información para esta noche.